Hola niños, buenos días. Antes de iniciar el video, quería más que nada mandarles un saludo a ustedes, a sus familias, a sus papitos, esperando que estén bien, que sabemos que estamos pasando una situación difícil, pero recuerden siempre que esto es por nuestro bien, que mientras mejor obedezcamos las órdenes, más vamos a estar. Lo importante ahorita es la salud, no importa cuánto dinero, las cosas que podamos tener. Lo importante ahora para nosotros es la salud. Entonces, mis niños, quería que decirles que desde acá les mando un abrazo grande a ustedes, que sepan que les extrañamos a todos los profes y en especial al quinto de básica, a cada uno de ustedes. A veces necesitamos pasar por ese tipo de cosas para entender las cosas bonitas que teníamos en la vida. Bueno, entonces una vez un saludo a todos ustedes. Vamos a seguir nosotros viendo una nueva clase de matemática que era los números decimales. Vamos a entender un poquito más los números decimales. ¿Dónde nosotros hemos visto los números decimales? Aquí les hago una pregunta. Pensemos en el dinero que utilizamos para comprar comida. ¿En verdad nosotros, profe, utilizamos ahí números decimales? Vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, tenemos un dólar, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos una parte entera. El dólar es una parte entera. Tenemos también un dólar y 50 centavos. ¿Sí ven? Aquí tenemos una parte entera del dólar más 50 centavos. Ustedes saben manejar muy bien el dinero porque compran las cositas en la tienda, pueden comprar las papas, las bebas, a veces el lunch que les daba la doctora. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, un dólar 75 centavos, un dólar con 75 centavos. Entonces, ustedes pueden observar aquí de nuevo, tenemos el dólar más 75 centavos. Y también tenemos una partecita que no es un dólar completo, ¿no es cierto? Que son 60, me he comido un 5, 65 centavos, ¿no es cierto? Que no es el dólar, pero forma parte del dólar, es una partecita del dólar. Entonces, aquí nosotros tenemos decimales. Ya vamos a ver más adelante por qué sabemos que es decimales. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos la estatura, es decir, cuánto miden las personas. Tenemos que hay personas que pueden medir 1 metro, en especial los niños son más pequeñitos, pero hay niños que miden 1 metro, que miden 90 centímetros, es decir, no 1 metro, pero sí una partecita del metro, 90 centímetros. Tenemos otros que miden 1 metro 25 centímetros, ¿no es cierto? El metro más 25 centímetros. O 1 metro 35 centímetros. Todos estos ejemplos que hemos visto son números decimales. Ahí nosotros hemos visto números decimales. Pero vamos a entender un poquito más lo que son los enteros y los decimales. Los números decimales son parte de la unidad. ¿Cómo podemos entender esto? Con un ejemplo. Tenemos aquí el dólar. El dólar son 100 centavos. Esto es un dólar entero. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una parte del dólar? En este caso, ¿cuánto tenemos? Identifiquemos las moneditas de aquí, 50 y 25 centavos. Entonces, ¿cómo sería en este caso? 75 centavos forman parte del dólar. Igual, 50 centavos forman parte de un dólar, ¿no es cierto? Si nosotros unimos 50 centavos, 50 centavos más 50 centavos nos van a dar a un dólar. Y sumemos, si nosotros tenemos un dólar más 75 va a ser un dólar y 75 centavos. O tenemos este caso final 25 centavos. Todos estos forman parte del dólar y cuando se suman llegan a formar un entero más una partecita del dólar sería, por ejemplo, un dólar 50 centavos. De igual manera pasa con los números enteros y los decimales. Vamos a ver este primer ejemplo. Por ejemplo, nos dice
que los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal separados por una coma. Entonces, vamos a observar para los ejercicios de nuestro libro. Nosotros tenemos aquí que este gráfico así de barritas significaba o va a significar a los décimos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que observar aquí, igual como en el caso de los, tomemos de la estatura, ¿sí ven? Tenemos un número entero, una coma y en números decimales. Entonces, volvamos acá. Entonces, nosotros tenemos un número entero, ¿sí ven? La parte entera y la parte decimal. Como dice aquí, una parte entera y una parte decimal separados por una coma. ¿Cuál es? Entonces, la parte entera se escribe aquí. ¿Cuánto tenemos la parte entera? ¿Cuántos de estos dibujitos pintados completamente tenemos? Uno. Entonces, eso es la parte entera. Uno, coma, porque ya no hay más enteros. Entonces, contemos. Vemos el dibujito, corresponde a los décimos. Entonces, veamos cuánto tiene pintado para ver cuánto es nuestra parte decimal. Tenemos que estar pintado. Pueden contar ustedes conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, este gráfico de aquí, nosotros le leemos como 1 unidad y 7 décimos. La parte entera, no se olviden, la, es la parte que está completa es un entero y la parte que está incompleta corresponde a los decimales. Y el dibujito nosotros podemos ver, pueden revisar en el video anterior cuándo es para los décimos y cuándo es para los centésimos. Entonces nosotros tenemos que el 7, es decir, que está después de la coma, es la parte decimal y la parte entera es la que está antes de la coma. Vamos a ver un segundo ejemplo. No se olviden de nuevo, los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal, separados por una coma. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos números tenemos, perdón, estos dibujitos tenemos completos, pintados completamente? Tenemos de nuevo uno. ¿Y cuántos incompletos? Esto es nuestra parte decimal. Entonces, tenemos que es una parte entera, entonces 1. Separamos por una coma y este dibujito corresponde a los centésimos. Entonces los centésimos van a ocupar dos numeritos, como ustedes pueden ver aquí, les estoy señalando, ¿no es cierto? Entonces contamos 10, contamos la segunda filita que son 10 más, serían 20, y 1, 2 y 3 sería 23. Entonces tenemos una parte completa y y la parte que no está completa corresponde en este caso el dibujito a los centésimos. Entonces sería 1 unidad y 23 centésimos. La parte entera es este de acá. Entonces es el número antes de la coma. Siempre la parte entera vamos a contamos cuántas partes enteras hay. Aquí en este caso, ¿cuántas tenemos? Es una, 1, y 23. Y la parte decimal es después de la coma. Dos números después de la coma corresponde a los centésimos. ¿No es cierto? Ahora, vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, ahora, ¿y qué hago aquí? Debemos de fijarnos, como siempre les digo, niños. Fíjense muy bien, esténse muy atentos, porque eso depende que ustedes entiendan. Nosotros en este caso, ¿vemos partes enteras, partes completas pintadas? No. Entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros vemos el dibujito, corresponde a los décimos o a los centésimos. Pueden pausar el video hasta responder. Siempre que yo les haga una pregunta, pausen el video hasta que ustedes traten de responder. Y después con la explicación pueden entender mejor. Entonces, este dibujito corresponde a los décimos. Entonces, nosotros contamos cuántas partes de los décimos hay. Como no hay partes enteras, nos vamos directamente a los décimos. 1, 2, 3 y 4.
son 4 décimos. ¿Y cómo escribimos esto aquí? Vamos a ver, la parte entera. ¿Hay parte entera? No. Vamos a escribir un 0, coma. ¿Cuántos espacios ocupaban los décimos? 1. Entonces este dibujito corresponde a los décimos. 0,4, la primera posición. ¿Se dan cuenta? Pueden volver a repetir esta partecita si no se les quedó claro. Vamos a ver otro ejemplo. Primero, el dibujito. ¿A cuál corresponde? ¿A los décimos o a los centésimos? Obviamente corresponde a los centésimos. Contamos cuántas partes hay. Entonces, veamos. 2. Entonces sería 20 centésimos. Podemos nosotros leer que son 10, que son 20. ¿Cuántas partes corresponden a los centésimos? Son 2 posiciones después de la coma. Entonces, si ve, como no hay enteros, ponemos 0,20 centésimos. Así se escribe 20 centésimos y se lee 20 centésimos. Entonces, podemos ver nosotros otro ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos si encontramos este número? Veamos. La parte entera, la coma y después la parte decimal. ¿Cuántos enteros hay? No hay enteros. ¿Cero enteros? ¿Cuántas posiciones hay? Una posición. Entonces, esto va a ser 2 décimos. La primera posición era para los décimos. Entonces, ¿cómo leemos esto? No decimos 0 enteros, 2 décimos. Eso nos ahorramos cuando hay un 0, le quitamos el enteros y leemos 2 décimos. Aquí, vamos a ver. Primero, leamos la parte entera, vemos la coma y después vemos cuántas posiciones hay. Entonces, 5 enteros, coma. La primera posición era para los décimos, pero como hay una segunda posición, esta es para los centésimos. Entonces, ¿cómo sería? 5 enteros, 6 centésimos. Se lee 5 enteros, 6 centésimos. Una explicación final para aclarar. Vamos a ver en el primer caso. El primer número después de la coma, es decir, el primer número después de, siempre que encuentren un primer numerito, es para las décimas. Entonces, como no hay un entero, tan solo leemos el número y la posición que ocupa, es decir, 2, que sería 2 décimas. No hay un entero, con el primer espacio corresponde a las décimas, entonces diríamos 2 décimas. De nuevo, aclaremos el segundo punto. La segunda posición, es decir, 1 y 2, después de la coma corresponde a las centésimas. Entonces, en este caso, nosotros leemos en este ejemplo, primero el número entero, 5. ¿Cuántas posiciones hay? 1 y 2. Y 2 es para las centésimas. Entonces, nosotros leeríamos así, 5 enteros y 6 centésimas. Bien, entonces eso sería nuestra clase por hoy. No se olviden siempre de cualquier duda que me la hagan llegar y así nosotros podremos estar en contacto. Espero, niños, que haya sido clara la explicación, pero con todo, una vez más les digo, pueden ustedes llamarme para yo aclararles sus dudas.